El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 29 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia. Estamos viendo la carta a los Romanos. Este tema se llama Seguros en el amor de Cristo. Seguros en el amor de Cristo. Romanos capítulo 8, acompáñenme ahí. Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39, sígame con su vista. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de este mundo que estamos, este mundo tan cambiante, ¿verdad? Es un mundo tan inestable, ¿cierto o no? Yo creo que nunca en toda la historia de la humanidad, de manera global, el mundo ha sido tan vulnerable y tan inestable como es ahora. Es cierto que hemos avanzado muchísimo en la tecnología, en las telecomunicaciones, en todas las áreas se ha avanzado, ¿no? Menos en la parte moral. Se ha ido más bien yendo para atrás y para atrás. Y bueno, a causa de la famosa globalización, cada vez el mundo es más inestable en muchos aspectos. Económicamente nunca había sido tan inestable como lo es ahora. Antes, hace no muchos años, pero si algo impactaba en otro continente, ¿verdad? El efecto se hacía sentir pues mucho después aquí. Ahorita si algo pasa, se levantan de mal humor allá el de Sudáfrica con el de China, ¿verdad? Y le aprietan un botón, escuchen bien, inmediatamente los efectos los sentimos aquí y ya desestabilizó a todo el mundo. Muy probablemente muchos que tenían algunos ahorritos, por algo que ni siquiera tienen nada que ver, de repente ya los perdieron. Así de inestable está, así de inestable es. Entonces, en medio de toda esta inestabilidad, de todo este mundo que cambia tan acelerado, ¿verdad? Es un gozo, es una alegría y es una paz tener el pleno entendimiento de que el Dios que nos redimió, que el Dios que nos hizo suyos por un precio pues tan grande, porque dice que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, pues Él nos mantendrá así por toda la eternidad. Que ese hecho no cambiará, por muy inestable que sea todo. ¿No le da tranquilidad a usted? ¿No le da paz? ¿No le da seguridad? Porque a mí sí me da mucha paz, mucha alegría también. Y fíjense, esta parte de la Escritura es una porción maravillosa porque precisamente nos enseña la posición segura que un creyente tiene en Cristo. Nos enseña la inmutabilidad del amor de Dios, la inmutabilidad de Dios, cómo Dios no cambia. La Escritura nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
¿sí? Hoy dijo una cosa Dios y mañana sigue siendo esa, y dentro de cuando quiera, en la eternidad, seguirá siendo así. Y nada lo va a cambiar. No va a salir con que, ay, no, ¿sabes qué? Se me pasó. Y no pude. ¿Qué crees? Se me fue la onda, mano. ¿Verdad? Es que estaba tan ocupado, pues luego los de Asia me estaban pidiendo tanto, y luego los de Europa, ya ves que está medio aguadón el asunto por allá, pues estaba mi atención ahí, yo estaba preocupado, y no, pues acá los de, ¿verdad? Y luego no hablar, me confundí. O sea, Dios no pasa eso, no le da gracias a Dios. Fíjese bien, son cosas, todos esos asuntos, son cosas que debemos de tener muy presente, porque ese es el Dios que adoramos. Así es de grande el Dios que adoramos. O sea, no venimos, cuando venimos y nos venimos a la reunión y pues para exaltarlo, no es a cualquier persona a la que estamos exaltando. No es un Dios limitado, ¿sí? Así como que ya vine a cumplir, ay, pues así medios aguacatones, ¿verdad? Pero pues ya vine a cumplir, ya vine aquí, Señor, pues ya qué. O sea, no es así con Dios. Hemos visto ya que los que aman a Dios, a ver, de los que están aquí, ¿cuántos aman a Dios? A ver, salúdeme. A ver, de una voz de alegría, los que aman a Dios. Ah, bien. Entonces, los que aman a Dios, dice que a los que aman a Dios, nos estuvimos viendo la semana pasada que Dios mismo hace que todo lo que le acontezca, todas las cosas que vengan, todas las circunstancias dulces, amargas que rodean a un creyente, vengan y cooperen, se potencialicen para traer un mayor beneficio a sus hijos. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Aquí en esta parte expande un poco más, ratifica también que estamos seguros en el amor de Cristo. O sea, no ha soltado el tema. De hecho, aquí viene y va a dar algunas razones, va a dar algunos porqués. Ya acá ya lo dijo y empezó. Pero ahorita en esta sección se echa un clavado más profundo. Así que ¿están listos para irse más profundos? Le voy a leer, si gusta seguirme ahí con su vista, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. ¿Cuántos de los que están aquí son ovejas del Señor? A ver, ¿cuántos le pertenecen a Cristo? Ah, muy bien. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿A quién se está refiriendo? A sus ovejas, a los que son de él, mis. Nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense bien lo que está diciendo. Nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una afirmación categórica. Esa es una verdad. Escuche bien. Esto que está diciendo, y nadie las arrebatará de mi mano, vean la implicación que tiene el pensar que alguien nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Es decir, como que o Cristo no sabía que sí se las podían quitar. ¿Está conmigo? Si él dijo que nadie podía arrebatar a sus ovejas de sus manos, entonces si alguien piensa que puede ser arrebatado de las manos de Cristo, una de dos o de tres, no sabía que Cristo no sabía que sí se las podían quitar, o que sabiendo que se las podían quitar, decidió mejor engañarnos y decir, pues para que no se agüiten. ¿O es una verdad absoluta lo que él dijo? Nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Dónde estamos? Es una verdad, es la verdad absoluta. ¿Está aquí conmigo? Y esa es una afirmación que él hizo de él mismo. Versículo 29 dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es
Esto quiere decir, es más poderoso que todos. No hay nadie más poderoso que mi Padre. Dice, por tanto, nadie me las puede arrebatar porque Él me las dio. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, nadie las puede arrebatar de mi mano. Él me las dio. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Le cuento algo así muy rápido? Creo que a algunos ya les había comentado esto, pero por algún tiempo, cuando por allá en mi adolescencia, no hace mucho tiempo, entre niñez, adolescencia, que me convertí al Señor, o sea que el Señor me rescató. Después pasé un tiempo por un bache muy feo, muy fuerte. Pues uno hace tonterías, toma malas decisiones, peca, en fin. Y le voy a decir que fue una corta temporada en donde estuve yo por ahí, pues batallando, ¿verdad? Y también peleando con Dios. Y le voy a decir que este fue el versículo, este pasaje era lo que me venía todas las noches. Y me golpeaba, porque según yo, escuche bien, según yo, como ya había conocido de la palabra, como yo ya había recibido a Cristo, como yo ya pues había dicho sí acepto, y yo sabía que era nacido de nuevo, pero no tenía una buena cimentación todavía. Entonces por ahí me dio un desliz y yo quedé atrapado, como probablemente algunos de ustedes que están aquí o de los que nos escuchan, se quedó atrapado en algún pecado. Entonces yo dije, pues ya chafié, ya, porque la Biblia dice que mejor hubiera sido no haber conocido que habiendo conocido pecar, ¿cierto o no? ¿Sí dice así o no? Sí, pero no en ese contexto. Y escuche bien, para mí, yo dije, pues yo ya conocía, me metí por aquí, ya perdí mi salvación, ya no tengo esperanza. Entonces, si ya no tengo esperanza, si ya perdí mi salvación, entonces ¿de qué sirve que me guarde? ¿Están conmigo? Entonces dije, pues de cualquier manera, si me voy a ir al infierno, ¿verdad? Pues ya, pues a vivir la vida loca. Pero escuche bien, no pecaba a gusto, porque su palabra venía a mi corazón, porque sus ovejas oyen su voz. ¿Están conmigo? Y esa palabra, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, yo decía, ¿qué pasó? Hasta que ya me quebró y con un hermano, con mi padre espiritual, dije, ¿qué onda con esto? Y me afianzó en esta verdad. Y yo dije, Señor, gracias. Y no sabe qué paz desde entonces. Y de esto ya hace muchos años. ¿Está aquí conmigo? Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, qué gozo y qué paz, ¿verdad? Tiene el saber esto. Qué alegría trae esto, ¿a poco no? La esperanza de que, bueno, pues, si alguno hubiere cometido pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto no quiere decir, pues no le hace, tú peca y deliberadamente peca, porque entonces ahí lo que está manifestando es que no ha creído. Una cosa es incurrir en un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas totalmente distintas. Esto que habla aquí de que nadie tiene el poder, de que nadie tiene la capacidad de arrebatarnos de su mano. Fíjense bien, la expresión habla de algo, indica violencia, porque arrebatar no es, ¿me lo das por favor? Arrebatar, ¿cómo es? Llega con violencia y lo agarra y hay un forcejeo y te lo jala. O sea, dice, nadie tiene el poder para hacer eso de las manos ni mías ni las de mi Padre. Y somos uno, entonces, están seguros, ¿verdad? Vengan conmigo al versículo 31, ahí de Romanos 8. Porque a la luz de todo este pasaje que vamos a ver hasta el versículo 39,
aquí el apóstol Pablo hace una combinación. Lo que vamos a ver a lo largo de este texto es una combinación de preguntas retóricas, 7 preguntas retóricas, ¿verdad? Pero con afirmaciones para precisamente recalcar el concepto, la idea, la declaración de parte de Dios que la salvación eterna está completa y absolutamente segura en las manos de Dios. Para eso hace estas preguntas y las afirmaciones ahí. Entonces fíjense cómo empieza el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros o a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense. Recuerde lo que vimos allá de Juan, capítulo 10. No hay nadie mayor en poder que el Padre. Entonces, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, cuando hace esta primera pregunta, ¿qué diremos a esto? Es al considerar lo anterior del versículo 28 hasta el 30, ¿verdad? Aquí él llega, en otras palabras, estoy diciendo, llego a la conclusión de que mi posición en Cristo está segura, porque Él está a favor de nosotros, le pertenecemos. Y una pregunta, ¿quién puede evitar que el Dios Todopoderoso cumpla su propósito de transformar a la imagen de su Hijo a aquellos que Él ya redimió? ¿Quién tiene el poder para impedírselo? Porque acuérdense que eso Él lo destinó de antemano. Es decir, Él lo predestinó a hacer a la imagen de su Hijo a todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Entonces, ¿quién puede darle reversa? ¿Quién puede oponérsele al Creador, fíjense, de una manera exitosa? Es absurdo pensar en eso. Es absurdo pensar que alguien puede resistir a Dios y que va a ganarle a Dios. Es tan absurdo. Y habrá quienes dicen, no, pues aquí en la vida, y mira, yo hago esto, y no me pasa nada. Bueno, a lo mejor ahorita no te va a pasar nada, pero sigue así y te vas la eternidad al infierno, y ahí te va a pasar, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y no es cosa ligera, y no es una amenaza, pero es una advertencia hecha por el mismo Señor Jesucristo en su palabra. O sea, Él mismo la planteó, Él mismo la hizo. ¿Están aquí conmigo? Versículo 32. Fíjense bien, sigan el hilo, por favor. No pierdan su vista ahí de sus escrituras, y qué bueno que muchos están tomando apuntes. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué hizo Él? Lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién es con Él? Con su Hijo. Todas las cosas. Ahora escuche, porque aquí vamos a partir en 3 partes esto. Lo primero es la expresión o el verbo escatimar. Dice que no escatimó. Escuchen bien. Escatimar es un verbo que quiere decir renunciar a infligir una retribución ya dispuesta. Tiene que ver con perdonar. O sea, cuando dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, desde antes de la fundación del mundo ya estaba dispuesto que el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Es decir, y a la hora de la hora, Dios no escatimó. O sea, ya había determinado llevar a cabo eso. ¿Están aquí conmigo? Ya había determinado eso. Dice, no lo escatimó. En otras palabras, no perdonó. Había dispuesto ya dar esa retribución. Aquí se refiere a que lo entregó a la muerte por nosotros. Que no escatimó y entregó van muy de la mano. Son verbos, es una frase que va muy ligada, no se puede desligar una de la otra. Dice que no escatimó, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces Él tomó nuestro lugar. O sea, Dios determinó desde un inicio
castigar, acabar con el pecado, con la muerte. ¿Están aquí? Entonces, esto nos deja ver la inmutabilidad del consejo de Dios. Es decir, lo que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. A la hora que había una sola persona, y eso siempre es, Dios siempre lo supo. Y determinó que así fuera, para mostrarnos su amor. ¿Ok? Después dice escatimar. Es la palabra que en la Septuaginta, ¿cuántos saben lo que es la Septuaginta? ¿No? Ahí les va, la Septuaginta es esto. Es una traducción al griego de todo el Antiguo Testamento. Es una versión muy reconocida, oficial, dentro del judaísmo. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento, las escrituras se escribieron en hebreo y en arameo y en alguna otra cosa por ahí, pero esencialmente en eso, ¿sí? En hebreo y en arameo. Entonces es la traducción, la Septuaginta, así se llama, porque es esa traducción de todo eso al griego, ¿sí? Y se llama Septuaginta, son 70, porque fueron 70 los traductores, fueron 70 eruditos los que lo hicieron. Entonces por eso se llama así, no por otra cosa. Y ya cuando haya oportunidad, lo vemos con más detenimiento, porque es muy interesante eso. Pero en la Septuaginta se traduce ahí en Génesis 22:11 también como escatimar. Fíjense, ahorita ahí les va. Génesis 22:12 dice, el ángel le dijo, aquí se está refiriendo a Abraham, cuando ofreció a Isaac. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya lo había puesto ahí, lo tenía ya sobre el altar y ya lo iba a degollar. Dice, pues yo sé que tú temes a Dios. Ahí le está hablando este ángel, ¿verdad? Dice, escuchen bien, dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Aquí rehusaste es la palabra escatimar, o es el verbo escatimar. O sea, no lo negaste. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? A ver, ¿qué es lo que Dios le había pedido a Abraham? Que le entregara a su hijo, y le dijo, tu único hijo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Dijo, no voy a escatimar esto, porque su confianza en Dios era a tal nivel que él tenía una promesa de parte de Dios en ese hijo, de que de ahí iba a venir toda una descendencia, y él tenía la seguridad que dice, si Dios me pide que se lo entregue, yo se lo entrego, porque Dios es poderoso para resucitarlo. Y esa es una figura de Cristo. ¿Está bien? Y ya cuando ya le iba a dejar caer ahí el golpe en la yugular, ya le dijo, no, espérate. Y proveyó. ¿Se acuerdan que había un carnero enredado en los cuernos por ahí en unas zarzas, no? En unos matorrales, ahí estaba enredado. Entonces dijo, mira, ahí está el cordero, ahí está el carnero. Entonces dice, Jehová proveerá, es Jehová Jireh. Por cierto, esto, como se los he comentado ya en otras ocasiones, ciertamente Dios es nuestro proveedor, pero cuando habla aquí de que Jehová es el que provee, es que es Dios el que provee el sacrificio para la redención. Si es el que nos provee todas las cosas, ahora es humano y nos colma de bendiciones. Pero en esencia, Jehová Jireh es que Él es el que provee la salvación. Él es el que provee al Cordero. Allá en Juan 1:29, ¿verdad? Juan el Bautista dice, al día siguiente que vio a Jesús, que venía a él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, fíjense, Abraham, bueno, pues no rehusó a Isaac, pero hubo un cordero, un carnero ahí. Pero para quitar el pecado, Dios no escatimó a su hijo y lo entregó para quitar el pecado. Ahora, póngame atención, si Dios hizo eso, hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se fijan?
Porque ¿cuándo dio Dios a su Hijo para redimirnos? Precisamente cuando no le pertenecíamos y cuando éramos enemigos. Entonces, si siendo sus enemigos, Dios no escatimó a su Hijo y lo dio en propiciación por nuestros pecados, entonces la pregunta es muy obvia y dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El asunto es de que aquí cuando dice a todas las cosas, no se refiere a cosas materiales, mis hermanos. Aquí se refiere a todas las cosas que son necesarias para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? Llegar a la semejanza de Cristo. Entonces, cualquier cosa, Dios no va a negar nada. Dios nos dará todas las cosas. Aunque no nos gusten, aunque nos duelan, aunque nos molesten, si nos alegran, qué bueno. Pero la combinación de unas y otras es precisamente lo que nos va a llevar a la conformación del carácter de su Hijo. Y de eso es de lo que está hablando, a eso se está refiriendo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 5, del 8 al 10, ahí cámbiele rápido de página. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, teniendo la naturaleza pecadora, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, o Cristo murió en lugar de nosotros. Versículo 9. Fíjese bien, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, digan conmigo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, noten aquí el planteamiento. ¿Dios va a hacer más por sus enemigos que por sus hijos? O sea, ¿Dios hará más por sus enemigos que por sus hijos? No, es totalmente ilógico, es totalmente absurdo, ¿sí? O sea, salvará Dios a sus enemigos, fíjese bien, son sus enemigos, no escatima a su Hijo, manda a su Hijo para salvarlos, los redime, ¿verdad? Por el precio, sangre del Cordero, los redime, los adopta, les da su vida y luego por la humana debilidad desecharlos. Eso es completamente ridículo pensar así. Si siendo enemigos dio su vida a favor de nosotros, ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a guardar? Si siendo sus enemigos nos mostró su amor, ahora siendo sus hijos, ¿cuánto más si somos sus hijos? ¿No le da gracias a Dios por eso? Mis amados, esto es para que estemos con una seguridad en Él, con una confianza en Él, ¿sí? Que no nos mueva nada, que no nos haga temblar absolutamente nada, porque Dios es el que salva, mis amados, y Él es el que guarda la salvación. Si de nosotros dependiera perder la salvación, escuche bien, definitivamente la perdemos. Definitivamente la perderíamos. No. La sangre de Cristo nos salva, nos mete al pacto y la misma sangre nos guarda dentro del pacto, que es la obra de Él. Versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjense bien, ¿quién acusará? Sí, repito, son preguntas retóricas, O sea, que uno ya las ve, ya habiendo entendido, habiendo visto del versículo 28 al 30, ya con eso nos da la plena seguridad para contestar estas preguntas. Pero dice, ¿quién acusará? Es decir, ¿quién incriminará judicialmente? O sea, ¿quién incriminará a los escogidos de Dios? ¿A qué se refiere a los escogidos de Dios? Pues a los que Dios ya salvó. ¿Sí? A los que Él ya salvó, ¿quién los acusará? Dice, Dios es el que justifica.
Otra pregunta, ¿quién puede o quién es el que pueda ser culpable a un inocente si ya fue declarado inocente? Si ya fue declarado inocente por Dios, si ya fue comprado por Dios, ¿quién puede revertir eso? Sí, pagó un precio, acuérdense, fuimos redimidos los que hemos creído. Entonces, ¿cuál es el costo que Dios pagó por nosotros? Por salvarnos de la condenación eterna a causa de nuestro pecado. Ok. Ese es el costo. ¿Está bien? ¿Quién tiene algo que sea tan valioso como la sangre de Cristo para poder venir con Él y decirle, ok, aquí está lo que tú pagaste, me los llevo? ¿Qué más valioso hay que la sangre de Cristo? ¿Qué más valioso hay que la vida del Cordero de Dios? Si Él es el amado del cielo. Entonces nadie tiene la capacidad de redimirnos para atrás, dijeran, ¿verdad? Dijeran allá en el norte, redimirnos para atrás, hermano, brother. Dice, ¿quién es el que condenará? O sea, ¿quién emitirá una sentencia? ¿Quién puede declarar culpable al que Dios ya declaró inocente? O sea, caso cerrado, ya lo declaró inocente. ¿Y cuántos saben que una vez, es decir, cuando alguien se juzga por una cosa y ya hay una resolución, ya no se vuelve a hacer otro juicio? ¿Ya? ¿Caso ya se cerró? No, pero es que yo apelo a no sé qué. Pues tú apelas a lo que quieras apelar, pero el pago ya está hecho y muy sobrado. ¿Sí? Entonces, dice, pues Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, o sea, no se quedó en la tumba. Resucitó, o sea, como para añadirle, murió, ok, pero a más aún todavía resucitó. Dice, el que además, o sea, murió. Bueno, añádele, resucitó, añádele, está a la diestra de Dios, posición exaltada, la supremacía de Él. Esto quiere decir que su sacrificio fue acepto. ¿Sí? Dice, el que también, o sea, además, así la coronita, ¿verdad? La cereza del pastel, intercede por nosotros. O sea, todavía intercede por nosotros. Entonces, aquí presenta precisamente 4 razones por las que un verdadero creyente está seguro en el amor de Cristo. Aquí hay 4 razones por las que un verdadero creyente está libre de la condenación eterna. 4. La primera, la muerte expiatoria de Cristo. Cristo es el que murió. O sea, alguien tomó mi lugar. Alguien murió en lugar mío. ¿Están aquí conmigo? Pues la muerte expiatoria. O sea, hubo un pago. Expió, redimió. La muerte expiatoria de Cristo, una razón. Segunda razón, la resurrección de Cristo. Por cuanto vive Él, viviremos nosotros. Pero la resurrección de Cristo es esencial, mis amados, en la fe cristiana. ¿Sí? Sin la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo les dice a los corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración o de lástima. O sea, dice, si Cristo, porque fíjense, había esta idea en un sector de la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto había pues muchos intelectuales y decían, oye, es bien ilógico la resurrección, o sea, todo está bien, sí, Cristo murió por nosotros, pero la resurrección de Cristo y que vamos a resucitar nosotros también, oye, eso sí está bastante jalado de los cabellos. Y se decían, fíjense, se decían cristianos, se decían creyentes y no creían en la resurrección. Y Pablo los confrontó bien fuerte. Ustedes vayan ahí en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, estudien todo el capítulo y está bien claro
cómo lo explica, cómo habla acerca de la resurrección. Prácticamente todo el capítulo lo dedica a eso. Y dice, pues aquí andan diciendo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, al cuerpo hay que darle gusto. Y al gusto hay que darle gusto también, entonces pues que siente el cuerpo lo que recibe, ¿verdad? Cerremos el changarro y vayámonos de... Pues ¿qué? Si no hay resurrección. O sea, ¿qué esperanza? Pues este cuerpo, no, pero es que tu alma, porque había un dualismo. Si es que tu espíritu, tu alma es buena, pero tu cuerpo no. Entonces decía, pues yo todo lo malo lo hago con mi cuerpo, pero mi alma es buena. ¿Verdad? Sí, me voy de adúltero, pero nada más adultero con mi cuerpo, pero mira, acá en mi corazón, tú eres mi princesa. Hermanas, digan conmigo, no inventes, cocodrilo. ¿Verdad? O al revés. Ay, ¿qué tiene? Pues en mi mente eres tú. Pues sí, pero tu cuerpo lo traía aquel. ¿Sí? Y cuando fueron a pedir su mano, pues no fue ahí con su papá y le dijo, si es que hubo casorio, si no está casado, mire, cásese, porque no esté pecando. El amaciato no es de Dios, ya dije. De entrada es ilegal. ¿Así? ¿Le sigo o no? Entonces, pues cuando, digo, si hubo pedida de mano y todo ahí, pues no llegó ahí, ¿verdad? Ahí con el papá de la novia y le dijo, ay, suegro, fíjese que yo vengo a pedir el alma y el espíritu de su hija. ¿Verdad? Vengo a pedir el alma, pues el diablo serás, ¿no? Pero yo vengo a pedir el alma y su espíritu porque me gusta mucho. No, pues dices, vengo a pedir la mano y el brazo y la pierna y todo lo que trae pegado, venga para acá. ¿Cierto o no? Porque va el paquete completo. Bueno, lo mismo en nuestra resurrección y en nuestra vida con el Señor es el paquete completo. La tercera razón es la posición exaltada de Cristo. Habla de su supremacía, ya lo mencioné ahorita. La primera es la muerte expiatoria, la segunda es la resurrección de Cristo, la tercera es la posición exaltada de Cristo. ¿En dónde está Cristo físicamente en este momento? Sentado a la diestra del Padre. Y cuando dice que está sentado a la diestra del Padre, esa es la posición de máxima autoridad. Es el que está por encima de todos. Es el como el invitado, por así decirlo, de lujo. Por eso, en las fiestas, cuando un rey invitaba a alguna reunión a alguien y que estaban en algún lugar, el que el rey decidía quién se sentaba a su mano derecha y quién se sentaba a su mano izquierda, y en ese orden era así como que el orden de importancia de los pues de los convidados, ¿no? Entonces, pues el que estaba, o sea, ya la gente veía y el que a la diestra decían, este es el que está bien palanca ahorita con el rey. ¿Están aquí conmigo? Entonces, en el cielo resulta que está el Padre y a la diestra está el Hijo y después todos nosotros. No hay nadie a la izquierda. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un mismo valor delante de Dios y Cristo por encima de todos nosotros. ¿Está claro? Es decir, por estas cuatro razones, y la cuarta es la intercesión de Cristo, ¿verdad? Ahí en Hebreos nos dice que Él intercede por nosotros. Entonces, estas cuatro razones, o por estas cuatro razones, es imposible que un verdadero creyente, que un verdadero nacido de nuevo, pierda su salvación. Así de categórico. ¿Cómo la ve? Pero es que a mí me dijeron que sí, y además en mi movimiento, pues mire, también si cree que la salvación se pierde, no se le va a perder porque usted crea que la pierde, pues cuídela y ya. Nada más asegúrese de haber puesto su confianza en el Hijo de Dios. O sea, no nos vamos a pelear con eso, nada más están exponiendo las Escrituras.
No es un punto, escuche bien esto por favor, ese no es un punto para dividir a la iglesia, es un punto para fortalecer la fe del creyente, para darle seguridad al creyente. Ese es el designio de esa parte de la carta, fortalecer al creyente, no dividir entre que yo sí creo, pues yo no creo así, pues tú también, y ahí traen 500 años peleados. Y el propósito no es ese. Pues es que yo creo que sí se pierde. Bueno, está bien, o sea, cuídala. Nada más ten mucho cuidado de no pensar que tus obras contribuyen a esa salvación, porque no te salvas. ¿Está claro? Ese es el riesgo de pensar que se pierde porque es por obras. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú crees que se pierde, bueno, pues cuídala, ¿verdad? Pero nada más quítate de la cabeza que tus obras, que vas a retener la salvación por obras. Es decir, si la salvación es por fe, ¿cómo la retendrás por obras? ¿Qué obras tienes que hacer? ¿O por qué pecado se pierde? Y si una persona nace de nuevo, ahí va una pregunta. ¿Cuántas veces puede nacer de manera natural una persona? ¿Cuántas veces puede nacer de nuevo? Entonces, fíjense la implicación. Nacido de nuevo, pequé, ya se me perdió, ya me arrepentí, ya volví a nacer de nuevo. Eso implica que Cristo volvió a ser crucificado y eso es una herejía. Y eso es lo que pasa en la iglesia romana. En cada misa, eso es lo que se hace. Es simbólicamente, es decir, y eso es parte de la doctrina católico-apostólico romana, y sí lo tengo que decir. Perdón, pero sí lo tengo que decir, porque parte de su doctrina es sacrificar, que Cristo es sacrificado en cada misa. Y la Escritura dice que Cristo fue sacrificado una vez y para siempre, que Él nos dio eterna redención. Fue sacrificado una vez y nos dio eterna redención. Eterna redención es forever and ever. ¿Está bien? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién nos arrancará? Es que es más literal de decir separar. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos arrancará? ¿Quién nos dividirá del amor de Cristo? Fíjense bien, dice del amor de Cristo, no del amor a Cristo. Aquí se está refiriendo al amor de Cristo por nosotros. Y el amor de Cristo por nosotros implica todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace preguntas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya después de haber establecido la seguridad de la salvación hasta el versículo anterior del 28 al 34, entonces hace esta pregunta retórica. Y la respuesta de esto es nadie, nada. Esa es la respuesta. Y después dice, bueno, a ver, ¿qué nos puede separar? Tribulación. ¿A qué se refiere tribulación? Está hablando de las presiones de la vida, de las aflicciones que en esta vida tiene, y escuche bien que nadie escapa. En esta vida hay aflicciones y hay tribulaciones, ¿a poco no? Esta vida tiene presiones y a veces les llegan a unos desde más temprano, a otros más grandes, otros ahí para la mitad, pero de que le va a llegar presión, le va a llegar presión, de que le va a llegar tribulación, le va a llegar tribulación. Como padres no quisiéramos que nuestros hijos jamás pasaran por una tribulación, por presiones, por tragos amargos, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Tienen que pasar. Entonces mejor preparémoslos para esos tragos amargos para que estén firmes. Mejor preparémoslos. Dice tribulación, pues no. Y después dice angustia. Angustia se refiere a situaciones que ponen en estrecho, o sea que ya no te dan más margen de maniobra y así como que ya no me puedo mover, no sé qué hacer, estoy, ¿sí? Tribulación, angustia, es muy parecido, pero tiene unas connotaciones diferentes.
presiones y angustias o estrechez de la vida. Escuchen bien, no solamente está hablando de las que de por sí ya trae la vida, ¿no? Pero por aquellas presiones y tribulaciones en las que nos metemos como resultado de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados. Porque hay quienes pecaron y tienen consecuencias y dicen, pero el Señor ya me salvó, ¿qué no? Pues sí, ya te salvó, pero entonces, ¿por qué sigo con esta tribulación? ¿Por qué sigo cargando con esto? Porque esa es la consecuencia natural de ese pecado. Pues sí, ya Dios te perdonó, no hay problema con eso, pero en esta vida vas a cargar con eso. Escucha, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Está bien? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era tremendo. Y cometió, tomó muy malas decisiones. Sí, tomó malas decisiones, se equivocó, pecó, y escuchen bien, desde joven, esas consecuencias lo siguieron hasta el día en que él murió de anciano. Y usted vea los salmos, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Dice, mientras todos los demás decían, ¿y dónde está tu Dios? Porque ahí iba, dice él, todas las noches se levantaba, iba al tabernáculo y estaban adorando ahí, y él llegaba y empezaba a darle gracias a Dios, y decía la gente, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Mira cómo te tiene todas las aflicciones. Pero era un hombre íntegro. Y dijo, esto, o sea, el Señor es recto. Esto es consecuencia de mis pecados. Está bien. Dice, pero tú eres mi ayuda, Señor. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, Señor. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Fíjense, qué integridad. A veces nosotros cometemos equivocaciones y es mejor decir como el mismo David, que llegó una vez por el profeta y le dijo, mira, esto que hiciste, se te advirtió que no anduvieras haciendo esto, estaba en la ley que no lo hicieras, censar al pueblo. ¿Está bien? Y le pone, ¿verdad? ¿Qué quieres? Mira, el Señor te va a dar con la vara. Eres su hijo, no te va a desechar, pero te va a dar con la vara. Que tus enemigos te pongan una corretiza, ¿verdad? Y les dijo, mira, que el Señor haga conmigo lo que quiera, porque prefiero yo caer en las manos de Él que en las manos de mis enemigos, porque Él tiene misericordia. ¿No le da gracias a Dios por eso? Porque aún en donde los deslices, en los resbalones que tenemos, si Dios llega y nos saca la varita y nos las deja como mandril, ¿verdad? Pues es con misericordia. Y formará el carácter de su Hijo en nosotros. ¿Están aquí conmigo? Y después dice, persecución, esto quiere decir poner en fuga, en este caso a causa de nuestra fe, o por ir en contra del sistema del mundo. Persecución. Tiempos difíciles. Dice, o hambre. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Hambre? Y aquí cuando dice hambre está refiriéndose a una escasez extrema de alimentos a causa de una hambruna, es decir, por falta de cosechas. Que es algo general, no es de que dices, yo tengo un guardadito y voy por allá. No, es que no hay en dónde. O sea, no hay, para donde busques no hay. O desnudez. Fíjense que son cosas necesarias, ¿cierto o no? ¿Cuántos necesitan comer? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos necesitan comer al ratito? Los otros, no, yo estoy ayunando. Tengo 30 días ayunando y se ven unos licuadones de acá. Así hace algunos años, un hermano, dice, yo voy a hacer un ayuno como el de Moisés, dice, el Señor me está moviendo, esto hace como 20 y tantos años. Un ayuno, el Señor me movió 40 días y yo me quedé así, dije, bueno, pues también como estaba de regular rodada, dije, no, pues vas a terminar bien. Dije, bueno, a lo mejor eso es lo que Dios quiere usar, ¿no? Por ahí de día 20, yo lo veía igualito.
Y así, ¿no? Y oye, ya platicando, ¿no? Pues ahí el ayuno. No, me dice, no, es que sí estoy ayunando, pero mira, yo lo único que hago, o sea, tomo agua durante el día y en la mañana nada más me tomo un licuado. Pero pues era una lavadora, ¿no? El licuado tenía un puño de granola, quién sabe cuántas cosas de miel, 2 huevos y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Ahí. Lo que se le atravesaba, hasta el perico lo echó también porque andaba muy platicador. No, pues se tomaba eso, ni agua quería tomar, andaba bien indigesto todo el día ya. No, aquí se está refiriendo a hambre. Escuchen bien, porque miren, una cosa es tener hambre y saber que ahí hay que comer. Tengo hambre. Y vas, abres el refri y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero qué hambre tan fea cuando dices tengo hambre y no tengo que comer. Y mis hijos tienen hambre y no tengo que darles de comer y no hay que comer. Híjole. Dice, o desnudez, falta de ropa, desnudez del cuerpo, quiere decir. Aquí sí es literal, no tengo que ponerme. ¿Cuántos dicen, no tengo que ponerme? Y abres esta y tienen montón ahí, ¿verdad? Ay, no, pero es que es el vestido azul. Pues ahí tienes 47 vestidos azules. No, es que yo digo azul cielo. Los que tengo son azul rey y sus gamas. No, aquí ese de no tengo que ponerme se está refiriendo al literal. Fíjense, dentro de los pobres, cuando se menciona pobres, hablaba quienes estaban, o sea, que eran pobres en el sentido que tenían que trabajar con sus manos, se les consideraban pobres, pero tenían una casa, tenían comida, tenían más de una prenda. Ya a alguien menesteroso se le consideraba alguien que no tenía absolutamente nada que comer y que solo tenía la ropa que traía puesta. Ese es un menesteroso. Aquí está hablando de una situación que ni siquiera tiene un trapo para ponerse encima. Es una situación extrema. O sea, si no hay nada que comer y si no tengo nada que ponerme encima, ¿eso me va a separar del amor de Dios? Ese peligro aquí se está refiriendo a riesgos por falta de seguridad, son peligros físicos. Y esto todos estamos expuestos, siempre salimos. Siempre hay peligros. Si usted va a ministrar a algún lugar, hay peligros. Si se va por carretera, si se va en el camión, de que lo asalten, de que se voltee, de que no puede dar absolutamente nunca nada por sentado. Nosotros cada semana que vamos y venimos a La Paz, en verdad, o sea, lo que decimos es, pues si Dios quiere. Y cuando con nuestro hijo o algo que ya nos vamos a ver, pues si Dios quiere. Porque él decía, no, si quiere. No, mijo, no sabemos. No podemos darlo por sentado. No podemos darlo por sentado. Tenemos la instrucción de ir, pero no sabemos qué va a pasar en ese camino. Pues hay tantas cosas, hay cosas que uno controla, ¿cierto o no? Pero ¿cuántas cosas hay que no controlas? Y que son peligrosísimas. Fíjense, peligros. Dice, espada. Esto es bien interesante, porque aquí cuando habla de espada, no se refiere a la espada de un soldado. Se refiere a una daga, algo muy corto. La implicación, obviamente, es violencia, ¿no? Cuando habla de espada, pues la espada no es para cortarse las uñas, ¿no? Habla de violencia, implica violencia, pero escuche bien, esto cuando dice espada, también lleva implícito una traición, lleva implícito un daño grave de alguien muy cercano, porque con una daga tenían que estar muy cerca de ti para poder usarla en tu contra. Entonces está refiriendo de alguien muy cercano. Y de eso también yo creo que a varios nos ha tocado, ¿o no? Pero bueno, versículo 36, como está escrito, aquí esta es una referencia del Salmo 44, 22. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fíjate, por causa de ti, Señor. Bueno, todas las situaciones
anteriores que mencionamos, pues la verdad es que usted analícelas y son situaciones reales a las que estamos expuestos. O sea, no por ser creyentes se excluyen por default. No, yo soy creyente, nunca padeceré escasez. No, yo soy creyente, yo estoy seguro. El Señor es mi fortaleza. Pues sí, en Él me refugio, pero hay peligros. Este asunto está hablando, repito, no por ser creyente, un creyente queda excluido. ¿Qué es lo que dice el Salmo 44:22? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cómo es una oveja de matadero? ¿Qué hace una oveja? Pues ¿verdad? Pues eso nomás la llevan al matadero, ahí la llevan y listo. Así somos contados, dice. Versículo 37, aquí ya se afirma lo que el versículo 36 menciona. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Aquí, más que vencedores, quiere decir completamente vencedores. Pero completamente vencedores, o sea, de que no hay posibilidad de que ninguna de estas cosas afecten el resultado que Dios ya determinó para los que creen. Por eso somos más que vencedores, ¿sí? Aquí no está hablando de una actitud triunfalista, póngame atención en esto. Que nosotros somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo, y yo declaro, porque no, tú éntrale porque eres más que vencedor, y saca el campeón que hay en ti, y saca el que está en el closet también, al cabo es que no sé qué, y esto y lo otro, y tú declara, y tú di, y pacta, ¿verdad? Y todo eso que ha habido mucho en los últimos 30, 35 años dentro de la iglesia, a nivel global, a nivel mundial, ha habido mucho acerca de eso. Tú declara, tú eres más que vencedor. Oye, pues es que estoy pasando por una persecución, por una dificultad, por una tribulación. No tienes por qué vivirla, eres más que vencedor. Tú estás por encima de eso. Dicen, no, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, en todas estas cosas, y esto literalmente quiere decir, dentro de cada una de estas cosas. Dentro de cada una de estas cosas. No dice que somos más que vencedores porque no pasamos por esas cosas. Dice que somos más que vencedores porque aún estando dentro de eso, ninguna de esas cosas es capaz de cambiar lo que Dios determinó para nosotros. Porque ninguna de estas cosas tiene el poder para arrebatarnos la glorificación. Por eso somos más que vencedores, Upernicao. ¿Sí? Estando en medio de estas cosas, no porque declaramos, somos más que vencedores, no porque declaramos positivo, no porque pensamos positivo, no porque nosotros, es que decreto esto. Nada de eso, mis amados. Porque hemos sabido de casos de predicadores de estos, de la prosperidad, que dicen que los cristianos no deben de enfermarse, que si te enfermas estás mal, y al ratito terminan en el hospital y no quieren que nadie se entere. Entonces le dicen a la congregación que andan de gira apostólica, y ahí los tienen todos con las ondas metidas ahí a punto de morirse. Pero no, que no oren, que no sepan. ¿Qué es eso? Es pues mentira. Pues digo, yo les voy a ser honesto, si algo nos llegase a pasar a alguno de nosotros y que estamos ahí con fierros atravesados o con las mangueras enchufadas y todo eso, pues yo sí voy a querer que ustedes se enteren para que estén orando por nosotros. ¿A quién tenemos en los cielos sino solo a Él? ¿A quién más vamos a recurrir? Y que estemos orando, pues Señor, cumple tu propósito. ¿Están aquí? Así que cuando les digamos, es que salimos y tuvimos que ir acá, de veras salimos, no estamos en el hospital. ¿Ok? Entonces, fíjense, repito, esto es lo que nos hace completamente vencedores. ¿Qué es lo que nos hace completamente vencedores? Que Él nos ama de tal manera
¿verdad? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Concluimos, final, versículos 38 y 39. Son un excelente final. Digo, concluimos, no quiere decir ya vamos a terminar en los próximos 2 minutos, no, pues está. Versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro. ¿Cómo está? ¿Quiénes están seguros aquí? O sea, ese por lo cual es por todo lo anterior. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, fíjense bien los contrastes que empieza a usar, que ni la muerte ni la vida, ¿se fija que son extremos completamente opuestos? Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, o sea, ni los ángeles de Dios, ni los espíritus ministradores que están a favor, ¿sí?, de los herederos de la salvación. Y diciendo esto, que los ángeles están a favor nuestros, a favor de los herederos de la salvación, esto no es implícito de que nosotros le andemos dando órdenes a los ángeles o andar invocando ángeles. Están a nuestro favor, están para servirnos, están para ayudarnos, pero nosotros no tenemos línea de autoridad sobre ellos. Es el Señor el que los manda. Es el Señor el que hace, nosotros ni los... Porque ángeles, no sé qué, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Alguien se acuerda de esa? Si tú me desamparas, ¿qué dice? Mi alma estará perdida. Ay, jole. Entonces andar invocando ángeles, pues no. Están a favor de nosotros, pero ese es un extremo. O sea, ni ángeles, y dice, ni principados. ¿Está bien? Principados, ¿a qué se refiere? A demonios, a los ángeles caídos, ni potestades, o sea, ni ninguna clase de autoridad. Ninguna autoridad, ni angélica, ni terrenal. Porque nadie puede declarar, yo declaro que tú no eres salvo. Oye, pero no, te saliste de esta denominación, te saliste de esta organización, ya estás, ¿cómo se llama eso cuando ya estás, pues sí, pues digo, sí está la excomunión, ¿no? Pero, o sea, es bíblica, pero cuando se habla de eso, de que ya estás fuera de aquí, si no estás dentro acá con nosotros, ya perdiste tu salvación. Yo declaro. ¿No? Bueno, lo que sea, no tienen el poder, dice, ni lo presente, o sea, ni lo que vivimos hoy, ni lo que estamos viviendo hoy, dice, ni lo porvenir, ni lo que vamos a vivir mañana. ¿Cuántos saben lo que van a vivir mañana? Pero Dios sí sabe lo que van a vivir mañana, y Él ya sabe que ni eso los puede separar de su amor. Dice, ni lo alto, ni lo profundo. Aquí lo alto y lo profundo se refiere a la bóveda celeste, a la creación, o sea, ni lo más alto del cielo, ni lo más profundo del cielo. Ahora, el asunto es de que no tiene tope, porque resulta que los cielos están en expansión, hablando del cosmos. Este era un término, decir alto y profundo, ahí se refería, repito, a los cielos, a la bóveda celeste. Son extremos. Y luego, ya para finalizar, ¿verdad? Ya rematas ahí, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, si nada de lo creado tiene el poder para separarnos del amor de Dios, entonces ¿quién queda? A ver, si nada de lo creado, porque los ángeles, todo lo que se mencionó ahí son cosas que tienen que ver con la creación, ¿cierto? Entonces, si quitas todo lo creado, es decir, que nada de lo creado tiene el poder, nada de lo creado tiene la capacidad de separarnos, de arrancarnos del amor de Cristo, solamente ¿quién queda? Solamente queda el Creador. Y el Creador ha determinado
que nunca nos va a separar de su amor. Entonces, si Él ya determinó eso, preguntando al revés, si Él ya determinó eso, si el Creador lo determinó así, ¿qué parte de la creación puede ir en contra del, ahí sí, del decreto del Creador? Absolutamente nada. ¿Lo ven? Por eso, yo espero que cuando la siguiente vez que, como hace rato cantamos, nada me separará de tu amor, este entendimiento le traiga ahora sí que una idea fresca y real de lo que está diciendo, porque no son letras bonitas, nada más. Eso es una expresión bien poderosa, hermanos. Es una verdad. Nada me separará de su amor. ¿Por qué no se pone de pie, por favor?